Luis Díaz es oficialmente nuevo jugador del Bayern y hoy toca analizar qué puede hacer él en el Bayern München y sobre todo cómo puede superar a James Rodríguez y lo que consiguió tanto en el Bayern como en su carrera como futbolista, porque podría ser el mejor jugador colombiano de la historia del fútbol europeo. Veremos si lo consigue en el Bayern München. Yo soy Andrés Valls y aquí es donde las granjas son vida. Hemos hablado mucho del fichaje y del dinero que ha pagado el Bayern y de si es una buena idea en lo deportivo, que ya sabéis que yo siempre he dicho que sí. A mí lo que más me chirría es el tema del precio, pero a nivel deportivo creo que a corto plazo es un encaje muy bueno porque es el tipo de jugador que necesitan por banda izquierda. Y hoy vamos a ver qué puede hacer Luis Díaz, o qué debe hacer, mejor dicho, Luis Díaz, para superar la leyenda de James Rodríguez en el fútbol europeo y en concreto en lo que consiguió en el Bayern München, porque estuvo apenas 2 años James, pero dejó muy buen recuerdo y tuvo unas estadísticas extraordinarias. Digo en la intro que Luis Díaz podría superar a James como el mejor jugador de la historia del fútbol europeo, aunque es cierto que tendría que conseguir muchas cosas en los 4 años que en principio tiene de contrato con el Bayern. Si sigue consiguiendo mantener esa longevidad física, que ojalá que sí, porque podamos verle una década entera en el fútbol alemán, pues entonces tendrá más posibilidades de repartir logros durante los años. Para empezar, hay que decir que Luis Díaz y James no son los primeros colombianos en jugar en el fútbol europeo. De hecho, hay varios. En la lista empieza con Santiago Arias en el Leverkusen, Balanta en el Schalke, John Córdoba en Mainz, Köln y Hertha, Farid Mondragón en el Köln, Mosquera en el Werder Bremen, Michael Ortega en el Leverkusen, Juan José Perea en el Stuttgart, donde sigue, Gustavo Puerta en el Leverkusen, aunque ya se ha ido, Adrián Ramos, mitiquísimo del Borussia Dortmund, James en el Bayern, Rafael Santos Borré, Eintracht y Werder Bremen, Jesús Sinisterra en el Arminia Bielefeld, Elkin Soto en el Mainz, una leyenda tremenda del fútbol alemán, Elkin Soto, y Adolfo Valencia en el Bayern. Con esto sabemos que Luis Díaz se convierte en el tercer jugador colombiano en la historia del Bayern München tras Adolfo el Tren Valencia, que estuvo 2 años, dejó buenos recuerdos, pero se tuvo que ir porque no se había conseguido adaptar al frío y a la ciudad, y luego James, que estuvo también 2 años, también consiguió bastantes cosas y no se fue tanto por eso, aunque también lo puso como excusa, luego lo comentaremos. Así que Luis Díaz, tercer colombiano de la historia del Bayern München. Hay que decir, ¿vale?, que en cuanto a la etapa de James, que es en lo que nos vamos a centrar hoy, porque aunque Adolfo Tren Valencia es un jugador muy querido por los colombianos, yo creo que James es uno de los mayores iconos que ha tenido Colombia en los últimos 25 años, tranquilamente. O sea, es increíble lo que ha movido James y lo que está empezando a mover Luis Díaz. Por eso creo que la comparativa puede tener sentido, porque James se echó Colombia a la espalda en la década de 2010 y ahora Luis Díaz está haciendo lo mismo en la década de 2020. Solo hay que ver lo que consigue hacer cada vez que juegan en Conmebol, contra Argentina, contra Brasil, etc. La comparativa va a ir por ese camino. En cuanto a la etapa de James en el Bayern, él llega en 2017, cedido 2 años del Madrid, de la mano de Carlo Ancelotti, que había llegado al Madrid y estaba entrenándolo en ese año, y en 2019 se volvió al Madrid tras ganar la Liga con Niko Kovac. Tenían una opción de compra de 42 millones que no aplicaron porque James fue el que le pidió al Bayern que no la aplicaran. El Bayern quería aplicarla, pero James no quiso seguir. En 2 años jugó 23 partidos de Liga el primer año, fue su mejor curso y posiblemente el mejor año de su carrera en cuanto a lo que dejó futbolísticamente, quizá no en cuanto a estadísticas, pero porque jugó menos partidos, pero los que jugó fueron una cosa loquísima. O sea, era un nivel de impresionante, impresionante. Pocos mediapuntas han llegado a ese nivel de éxito y el segundo jugó 20. Es una pena porque, para empezar, es un grandísimo futbolista y además porque sus estadísticas por partidos son tremendas. Lo que podría haber conseguido si hubiera podido jugar 30 y 30, o sea, 7 partidos más el primer año y 10 partidos más el segundo, es tremendo, porque en Liga tiene 14 goles y 14 asistencias en apenas 2.700 minutos, lo que quiere decir que es un gol provocado cada 98 minutos. Una locura tremenda teniendo en cuenta que no es ni delantero ni extremo y que de hecho muchas veces llegó a jugar de interior. Provocar un gol por partido prácticamente jugando de interior, teniendo que recuperarte de lesiones en un fútbol nuevo y distinto, demuestra que el futbolista que era James Rodríguez y que fue capaz de cambiar las cosas durante 2 años
en el fútbol alemán. En el primer año le costó entrar por una lesión en pretemporada, pero luego encontró su mejor versión con la llegada de Heynckes tras la marcha de Ancelotti, que es el que le coloca en el centro del campo más liberado para simplemente lanzar a sus compañeros, que es donde empieza a brillar mucho el futbolista colombiano, y establece un registro de la Bundesliga que no se había roto hasta este año, cuando lo consiguió hacer Michael Olise. Él en su primer año hace 7 goles, 11 asistencias y se convierte en la mayor cantidad de asistencias de un debutante en la historia de la Bundesliga desde que había registros. Michael Olise este año lo pulverizó, creo que dio como 14 o 15 asistencias en Bundesliga, una barbaridad tremenda. Ese año que hace 7 goles, 11 asistencias, le permite estar tanto en el equipo del año de la Bundesliga 17-18, porque evidentemente ganan la liga, y en el equipo del año de la Champions 17-18. Están eliminados en semis por el Madrid, marca, un gol en la vuelta, asistencia en la ida. Acaba ese año de Champions con un gol, 2 asistencias y forma parte del equipo de la temporada. Ahí veis pues está Joshua Kimmich y también estaba James como únicos representantes del Bayern München, lo cual habla muy bien de lo que tuvo aquel Bayern en sus manos con James. Uno de sus goles en Liga fue, según él, uno de los mejores goles que ha marcado en su carrera, que es un gol de falta contra el Bayer Leverkusen, y su relación con Müller y con Robert Lewandowski ese año es una pasada. Después llegamos al segundo año, donde sufre problemas en el tobillo y además se rompe el ligamento externo de la rodilla. En total se pierde 16 partidos del Bayern ese curso y está de baja casi 100 días, lo cual lastra mucho sus posibilidades para brillar. Además no tiene la misma relación que tuvo con Heynckes con Niko Kovac, igual que sus compañeros, según la prensa alemana. Aparentemente Mendes llamaba constantemente a la directiva del Bayern y también a Niko Kovac para quejarse de los pocos minutos o de la forma de rotación que tenía Niko Kovac y por qué James no podía brillar más. En esto estoy con James, la verdad. La gestión del Bayern fue todavía peor que la gestión con Ancelotti, y Ancelotti ya es uno de los episodios más duros y tristes de los últimos 15 años del Bayern, porque que no funcionara Ancelotti es muy raro, con lo gran entrenador que ha sido, y es una de las dudas, ¿no?, e interrogantes que hay en la carrera de Ancelotti, ese fracaso, por así decirlo, en el Bayern München, y la gestión de Kovac es todavía peor. También acaba despedido, y luego, sobre todo porque iban cuartos cuando le despiden, y al final acaba Hansi Flick haciendo el mejor equipo de la historia de Alemania en la segunda vuelta. Una cosa que hay que tener en cuenta de James y que hay que darle y que debería replicar Luis Díaz es que nada más llegar empezó a ir a clases de alemán para poder integrarse mejor, pero también hay que reconocer que James tenía una mayor capacidad de adaptación al equipo, porque no solo estaba Heynckes, que hablaba español y con el que desarrolló una muy buena relación, evidentemente antes de Ancelotti, con el que también hablaba español. Kovac, en cambio, no lo hablaba, pero bueno, ya llevaba un año, ya se manejaba bien en inglés y podía entender más o menos el alemán. Pero es que además estaban Thiago Alcántara, Javi Martínez, Bernat, Arturo Vidal, Rafinha, todos futbolistas con los que podía hablar en español, podía adaptarse y que además eran titulares, con lo cual la entrada al equipo fue mucho más sencilla. Además, Hummels, por ejemplo, también hablaba español y Neuer, ya sabéis que siempre hemos dicho que lo chapurreaba. Este año la cosa para Luis Díaz es más complicada porque no está... De hecho, James ha agradecido el hecho de que estén Thiago... O sea, de que estuvieran Thiago, Javi Martínez y demás, porque él mismo reconoce que le facilitó la adaptación a la Bundesliga, al Bayern. Luis Díaz este año debe contar con que ficha a Xavi Simons el Bayern, que habla español, Kompany habla un poquito, o al menos lo entiende, Rafael Guerreiro, portugués, se pueden entender, yo creo, Joao Palhinha, pero parece que lo van a vender, y Aznuque ya se va al Everton con Moyes, con lo cual lo va a tener algo más complicado el futbolista colombiano que lo que tuvo James. Aún así, James se quiso ir. Empezó a filtrarse en primavera de 2019, ya al final de su etapa en el Bayern, que su familia era más feliz en Madrid. Luego le explicó que fue él quien pidió que no activaran la compra tras la cesión por su tiempo de juego, pero también luego ha reconocido que fue por la cultura y la ciudad. Según le contó años después a Globo Esporte, dijo lo siguiente: son gente muy fría, hablando de los alemanes, aunque recibí un trato espectacular, en el club me querían mucho, pero vivir allí no es algo fácil, es un frío con menos 20 grados, había días en los que yo iba a las 9 al trabajo y la temperatura estaba en menos 28. Múnich es una ciudad que tiene mucha calidad de vida, pero no pude estar cómodo, ellos solo piensan en trabajo, trabajo y trabajo, son unas máquinas, son increíbles, tú llegas ahí, hola, buenos días, se cambian, entrenan y se van a su casa. Esto hay que decir que lo ha dicho también Alphonso Davies alguna vez, que le cuesta hacer amigos porque la mentalidad es muy enfocada a rendir.
También entiendo que quizá él llegó a un grupo ya hecho, ¿no? Y que necesitaba, ya tenía sus estrellitas y sus planes realizados. En cuanto a lo del frío, a ver, es Alemania, no voy a reconocer, no voy a desmentirle, aunque lo del coche sí hay que puntualizar que muchas veces no es la temperatura que te marca el coche, no es la temperatura que hace realmente, sino si has dejado el coche fuera, ha nevado o ha helado, el coche tiene una sensación de frío mucho mayor de la que en realidad es. Pero bueno, le compro lo de que hace mucho frío en Múnich. También entiendo que cuando vas a Múnich ya sabes lo que te espera, ¿no? No debe ser una sorpresa. O sea, cada año se viralizan imágenes del Allianz Arena nevado y los jugadores jugando con nieve. Este año me tocó comentar un partido de DAZN que se jugó con nieve y además el césped estaba recién cambiado, no se afectó en nada, pero claro, hacía un frío de tres pares de narices porque hacía -4, -5 grados y no sé si era noviembre o si era enero, o sea, no era ni diciembre y de hecho la Bundesliga para en Navidad para que los clubes puedan tener una mini pretemporada y recuperarse de cara a la segunda parte y sobre todo porque no se puede jugar en esos campos con lo helado que está. Esto es el repaso de la etapa de James, un repaso en el que él no jugó mucho por una cuestión de lesiones y luego en el segundo año por un tema de rotaciones de Niko Kovac, pero lo que jugó tuvo un rendimiento increíble, ganó 2 Bundesligas, ganó una Pokal y además fue equipo del año de la 17-18, 2 veces jugador del mes del Bayern, la 17-18 mejor jugador sudamericano de la Bundesliga cuando todavía se repartía ese premio, así que bueno, un rendimiento espectacular, además de mucha atracción del mundo LATAM al Bayern, que entiendo que también es algo que quizá quiere replicar el Bayern y yo también estaré encantado de tener aquí y dar la bienvenida a todos los amigos colombianos que quieran interesarse por el Bayern, por Luis Díaz o en general por el fútbol alemán. Esta era la primera parte del vídeo. En cuanto a la segunda parte del vídeo vamos a hablar de qué debe hacer Luis Díaz para mejorar y superar tanto la carrera de James en el Bayern como poder aspirar a ser el mejor colombiano en jugar en Europa. Porque ya os digo que no está tan lejos Luis Díaz, no es una locura tan grande. A nivel cifras y estadísticas individuales sí, a nivel logros no está tan lejos. James se fue del Bayern con 2 Bundesligas, una Pokal y 2 Super Pokal, además de los galardones individuales ya comentados y ser, como decía, 2 veces jugador del mes del Bayern. A eso se le suma que en cuanto a títulos mayores en otros clubes, 3 ligas y una Europa League en el Porto y 2 ligas y 2 Champions con el Madrid, además de, evidentemente, otros títulos. Luis Díaz, estos son 7 ligas y 3 títulos continentales con 2 Champions League. En total, unos 10 títulos importantes, por así decirlo. Luis Díaz lleva 2 ligas portuguesas, ¿vale? Una menos que James, sin títulos europeos con el Porto, una liga inglesa, además de 3 copas con el Liverpool y una final de la Champions en 2022. Firma por 4 años. Si a esto le suma 3 Champions y consigue al menos 3 ligas, perdón, y consigue al menos una Champions, más otra final de Champions, y mejora las cifras de James, no me parece tan descabellado que haya un posible debate sobre quién es el mejor colombiano de la historia del fútbol europeo. Por comentaros las cifras de James en Europa, ¿vale? Son 200 goles generados entre Porto, Mónaco, Madrid, Bayern y Everton. En el concreto en el Bayern, 8 goles, 14 asistencias, 7 goles, 5 asistencias del segundo, ya sabéis, 34 goles generados. Son 200 goles entre esos equipos con los minutos que ha jugado, un gol cada 101 minutos, ¿vale? En cuanto a Luis Díaz, en el momento en el que estamos grabando esto, lleva 102 goles generados en Europa, poco más de la mitad de los goles, pero en más minutos de los que debería, porque genera un gol cada 159 minutos. En el Bayern tiene la posibilidad de llegar a un equipo muy dominante, que es muy goleador y que además tiene una mentalidad muy goleadora, y esto le puede ayudar mucho a hacer engordar sus cifras y que, pues, en vez de hacer 15 goles, 5 asistencias, pueda hacer 25 goles, 10 asistencias entre todas las competiciones. Si consigue ponerse en una cifra de goles generados similar, ¿vale? 100 goles en 4 temporadas generados no son tantos. 15 goles, 10 asistencias o 20 goles, 5 asistencias por año entre todas las competiciones, contando que ahora se juegan 55-60 partidos, no me parece una locura al alcance de muy pocos. O sea, creo que Luis Díaz podría hacerlo perfectamente porque es un grandísimo futbolista y porque además llega a un entorno muy bueno. De esto dependerá, evidentemente, la longevidad que le pueda dar a su físico a gran escala y a buen rendimiento, su adaptación al fútbol alemán y que sea capaz de estar los 4 años o incluso más, como decía antes, que ojalá sea así, por un tema de adaptación a la cultura y a la liga,
y además que encaje bien las cosas a nivel Vincent Kompany, si se va Kompany que llegue otro entrenador y también le guste Luis Díaz y le encaje en el sistema, etc. Yo creo que este año va a hacer muy buenas cifras Luis Díaz, de hecho creo que va a hacer el mejor año de su carrera. A nivel cifras no es difícil, a nivel fútbol este año no ha estado mal y creo que es el mejor año de su carrera, pero a nivel cifras todavía es algo mejorable. Son 17 goles, 5 asistencias entre todas las competiciones. Creo que con Harry Kane, con Michael Olise, cuando se recupere Musiala, si llega Voltemade o Xavi Simons o cualquier otro futbolista que le ayuda a lanzar y que pueda aprovecharse él de la defensa que atrae Michael Olise, Harry Kane, Musiala, etc. Los pases lanzados de Joshua Kimmich, su asociación con Alphonso Davies cuando vuelva y demás, creo que puede beneficiarse de ello y mi apuesta es que va a hacer muchos números muy positivos y que va a mejorar las cifras y que va a hacer su mejor año. Su mejor año hasta el momento es la 21-22, que son en cifras 22 goles, 8 asistencias entre Porto y Liverpool, también condicionado porque en el Porto marcó 16 goles, la liga portuguesa más fácil que la liga inglesa. Veremos si es capaz de superar esos 22 goles, 8 asistencias, esos 30 goles generados en un curso o al menos acercarse a unos 28, que ya serían muy buenos teniendo en cuenta que también juegan en Champions League. Dejadme en comentarios cómo creéis que lo va a hacer Luis Díaz, si pensáis que se va a poner en unas cifras tremendas, si va a conseguir superar el paso de James por el Bayern. Si consigue ganar más de una Pokal, lo habrá hecho y además le estará dando al Bayern la primera Pokal en 6 años. O sea, hay niños que no recuerdan, que van al colegio y que no recuerdan lo que es ver al Bayern campeón de Copa y eso es una vergüenza histórica. Luis Díaz debe conseguir arreglarlo evidentemente con el resto de sus compañeros. Y si consigue ganar esas dos y mejorar cifras, dejadme en comentarios cuál es vuestra predicción para el paso de Luis Díaz por el Bayern München. Muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.